porque como hoy día todo es innovación, vamos a comenzar también a innovar una presentación estilo pasarela. Estoy muy nerviosa, les cuento. Muchas gracias por estar aquí. Mi sueño de ser modelo se ha hecho realidad. Esto es un poco para aligerar los nervios porque les cuento que no es nada fácil pasearse por acá y hablarles, pero quería saludarlos a todos los que han venido y contarles que el primer ponente de esta mañana es el señor George Siemens. El señor George Siemens es un teórico de la enseñanza digital, estas palabras que hace años no conocíamos y que el día de hoy todos tenemos que aprender a conocer y a entender en su completo significado. Para presentarlo, yo estuve leyendo un poco acerca de lo que es su teoría estrella, que es la teoría de la conectividad. Y verdaderamente es apasionante. Si ustedes ya han escuchado de esto antes, estarán ansiosos por escuchar la ponencia. Pero si no lo han escuchado, les adelanto un poquito nada más. Esto es toda una innovación respecto a lo que significa cómo aprenden o cómo pueden aprender nuestros chicos hoy. Porque hoy día ya no se trata simplemente de revisar un libro, tomar un conocimiento y aprenderlo. Porque ustedes saben que en esta época los conocimientos, ustedes lo saben, cambian a la velocidad del rayo. Los descubrimientos hacen que uno se cuestione si tiene sentido aprenderse las cosas. Por ejemplo, en medicina, lo que hoy es el remedio para una enfermedad, de repente dentro de 2 años no sirve para nada. Entonces, los niños ya no tienen que memorizar datos. ¿Qué tienen que hacer nuestros niños? La teoría de la conectividad lo que va a desarrollar es cómo los niños van a encontrar estas fuentes a través de conexiones, conexiones con el mundo, conexiones con sus pares, aportando también a las comunidades educativas. El señor George Siemens ya llegó a la pasarela. ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo lo dejo a usted, que es el experto, porque yo también tengo muchas ganas de saber cómo van a aprender nuestros niños en el futuro. George Siemens. Y eso sí, para que los señores no se tengan que quedar ahí todos quietecitos, vamos a pedirles que se pongan cómodos y dejamos el espacio para el señor Siemens. Muchas gracias. Buenos días. Tengo que disculparme porque no puedo dirigirme a ustedes en castellano, pero me he comprometido como resolución de Año Nuevo a empezar a tomar lecciones de castellano porque paso mucho tiempo en los países de habla castellana, los sistemas educativos de la actualidad, y realmente esto es una preocupación a nivel mundial, prácticamente en todos los países del mundo. Los líderes de las universidades, los maestros, los políticos e inclusive los hombres de negocios están viendo cómo se puede mejorar la educación. Están buscando maneras para que la educación sea más relevante para los alumnos, más relevantes para que se ajusten y a una sociedad más justa y equitativa, y buscando maneras de que la educación sea más relevante para las oportunidades laborales de los estudiantes en el futuro, para que puedan enfrentar los cambios en los sistemas educativos y en los cambios de las necesidades de conocimiento de nuestras sociedades. Estos cambios que están buscando los gobiernos y los sectores académicos constituyen una carga muy importante para los líderes de la actualidad y para los académicos, porque realmente estamos pasando en un sistema que está pasando de una teoría de la replicación, de la réplica del conocimiento, es decir, que las habilidades que tienen los alumnos, los conocimientos de los docentes, se supone que tienen que pasarse al siguiente generación o al siguiente alumno, y lo que yo estoy proponiendo es un modelo de aprendizaje que se basa en la creatividad y la innovación. Así que en lugar de esta teoría de la duplicación del conocimiento, tengamos una teoría del conocimiento que se basa en la creatividad y la innovación. Y de lo que quiero hablar con respecto a los sistemas educativos, para que tener un problema aquí con las transparencias. Bueno, parece que funcione dentro de un momento, pero voy a seguir hablando. Ok, aquí está. Así que la cuestión que enfrentamos es el cambio de la economía y la estructura del conocimiento. El sistema educativo que sirve las necesidades sociales en la actualidad está mal alineado. Nuestros alumnos están haciendo cosas muy creativas e innovativas con el conocimiento, que se está convirtiendo en un
evento participativo muy global y una de las principales cosas que ha sucedido es el cambio en las estructuras económicas. El modelo de las economías ha cambiado de la fabricación rutinaria basada en recursos físicos en lo que se llama ahora una economía del conocimiento. Así que de manera creciente la economía actual se basa en que las personas hagan cosas creativas, que participen en actividades del conocimiento de algún tipo y menos, cada vez las economías se basan en el trabajo físico o en el tipo de trabajo que antes hacían las personas. Y si uno tiene en cuenta muchas de las economías mundiales actuales, las áreas donde se está aumentando el número de empleos son aquellas las que se llaman tareas de interactuación, que requieren que alguien se siente, piense, sea creativo y que se conecte con otras personas como parte de su propio trabajo creativo. Y esto es un fenómeno global, así que hay regiones del mundo donde todavía hay un componente de fabricación manufacturera muy importante como China. Allí inclusive estos trabajos interactivos, estos trabajos transaccionales que son más bien del tipo de finanzas y bancas, es donde se están creciendo más, con más crecimiento del empleo. Y si uno ve la estructura de estas economías, no se trata solamente de que estas nuevas y áreas de la economía que creen mayores oportunidades de empleo, sino que inclusive las tradicionales como el sector manufacturero presentan más oportunidades para quienes tienen más oportunidades, más conocimientos. En la transparencia vemos diferentes sectores como el manufacturero, el sector minorista, la construcción, de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha en la pantalla pueden ver el aumento o pérdida de empleos por sector desde el año 2007. Y prácticamente en todos los campos las personas que solamente tienen capacitación laboral han perdido empleos prácticamente en todos los sectores excepto educación, servicios, salud y gobierno. De otro lado, las áreas donde las personas tienen grados universitarios de bachillerato o maestría, prácticamente en todos los sectores se ha visto un aumento del empleo. Así que lo que esta transparencia quiere decir es que aunque vemos una transición en la economía en la que las sociedades están pasando a una economía del conocimiento, incluso en los campos tradicionales, las personas tienen mejores oportunidades y empleo cuando están basadas en el conocimiento y como consecuencia enfrentamos un problema diferente en cada área diferente y es que la vida media del conocimiento, la vida de una disciplina se mantiene vigente, está disminuyendo, cada vez es más corto, así que vemos campos donde en algunas áreas la tecnología, la física, por ejemplo, la vida media del conocimiento, es decir, cuánto tiempo demora que la vida del conocimiento en este sector se convierte en obsoleta. Por ejemplo, cuando yo estaba creciendo, era alumno, se me dijo que Plutón era un planeta y hoy día ha sido reclasificado. Ya no se lo clasifica como un planeta. Había una época en que los médicos le decían a los pacientes que fumar era bueno para la salud porque te relajaba. Pero ahora sabemos que eso no es verdad. También había una época en que decían que beber vino tinto era malo para la salud, pero hoy día se considera que es bueno. Así sigue la lista. Esto es lo que sucede en el ámbito científico. La ciencia es un campo donde los nuevos hechos aparecen que hacen que los hechos antiguos sean obsoletos y el sistema educativo que se basa en una teoría de la duplicación no permite preparar a los alumnos para un mundo que se basa en una teoría creativa del conocimiento. Así que cuando hablamos acerca desde el punto de vista del currículo, básicamente estamos pasando de un modelo donde los sistemas educativos y los tipos de cursos que enseñamos están creados por anticipado. Antes de que el alumno llegue al aula, ya hemos creado los libros de texto, los materiales y los recursos. Los alumnos llegan al aula, los ponemos en una línea de ensamblaje y hacemos que pasen por esta línea hasta su graduación. Eh,
el currículum no está tan claramente definido en el modelo creativo, porque esperamos que los alumnos sean creativos, que sean partícipes de este tipo de proceso de conocimiento. Así que cuando empezamos a ver este fenómeno y este fenómeno de un panorama tan complejo, donde hay tantos retos complicados, en los que tenemos que tratar problemas como la brecha digital, la desigualdad que le da oportunidades de aprendizaje más a unos que a otros o para participar que a otros en esta estructura nueva de nuestra economía. Tenemos que pensar si que el conocimiento está cambiando tan rápidamente y si se enfrentan retos tan importantes como el cambio climático o el calentamiento del planeta, ¿cómo podemos preparar a nuestros alumnos hoy para que enfrenten estos retos del mañana? Una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer es dejar de tratar la inteligencia como algo que existe dentro de la cabeza de una persona y más bien darnos cuenta de que la inteligencia existe como parte de la red, las redes sociales y tecnológicas de las que nuestros alumnos y nosotros mismos somos miembros. Por ejemplo, vemos que muchos de ustedes tienen iPads y cámaras y Blackberries y dispositivos móviles, Androids, etcétera. Y si nos fijamos, estos dispositivos no son producto de la acción de una sola persona. La única manera de tener un dispositivo móvil es que si hay una red de personas, cada una de las cuales tiene un conocimiento especializado y que trabaja en conjunto para crearlo. Y una cosa tan sencilla como un teléfono celular que utilizamos todos los días para hacer muchas cosas es un ejemplo de un ecosistema de conocimiento, una red de conocimientos donde participan muchas personas con muchos conocimientos diferentes para que sea posible. Así que estamos hablando ahí de un conocimiento distribuido y la red desde el punto de perspectiva del colegio y del aprendizaje y la enseñanza es una red. Entonces, ¿cómo tratamos esta red de conocimiento? Esto no es una novedad en realidad, no se trata de que nosotros hayamos empezado en el 2005 o 2006 cuando aparecieron Facebook y Twitter, sino que la humanidad siempre ha sido parte de una red, las redes siempre han sido parte de los sistemas, aunque en las últimas décadas esto ha cambiado dramáticamente porque que están respondiendo de diferentes maneras. Este es un ejemplo y no solamente se trata de las universidades, sino todo el sistema educativo. Por ejemplo, en los Estados Unidos había una universidad donde despidieron al rector porque consideraban que no estaba avanzando suficiente, porque consideraban que se estaba pasando por un periodo en que no podíamos cambiar por etapas, sino por saltos de una manera significativa. Y eso nos pone con este antecedente, esta es la razón, en este contexto de crecimiento rápido del conocimiento y la obsolescencia rápida del conocimiento, el hecho de que somos partícipes de estas grandes redes sociales y estas amplias redes, eso es lo que genera para nosotros la necesidad de reconceptualizar y lo que cuál va a ser el aspecto de la educación para nuestros niños en el futuro. El panorama tecnológico del que les estoy hablando, quisiera que lo veamos viendo que la solución para el problema de la educación no son las solamente tecnologías de comunicación e información, sino que hay muchos componentes a los que tenemos que prestar atención. Hay temas como la socialización, el respeto de nuestro patrimonio, las cuestiones de inclusividad. Hay muchos aspectos de estos retos que plantea la educación que tenemos que tomar en cuenta. No se trata solamente de dar a cada alumno una laptop para que eso vaya a mejorar la educación. No es cierto. Necesitamos algo mucho más complejo, algo que es multifacético y que enfrenta el hecho de que la educación es una actividad social que va a
crear la generación siguiente o el grupo siguiente que va a resolver los problemas que enfrentamos. Desde mi perspectiva, sin embargo, yo trato de las cuestiones de tecnología educativa, es decir, que veo muchos de los problemas no tienen una solución solamente tecnológica, aunque las tecnologías de la información pueden contribuir mucho a enfrentar estos retos. Desde un punto de vista global, la mayor parte de los países ha visto una mejora de la educación, mayores logros educativos, un mayor número de alumnos en el sistema educativo, pero incluso en las regiones desarrolladas donde se haga una especie de altiplano, tenemos que la tecnología de la información tiene un rol que juega, que tiene que jugar en el crecimiento de la educación, que actualmente significa que está a un nivel de 35-45%, y se espera que este sistema actual esté creciendo en realidad como a 3 o 4%, así que se está prestando más atención cada vez a la tecnología en la educación y el aprendizaje vía Internet. Las empresas educativas, el sector privado están invirtiendo mucho también en esta tecnología porque ahí hay donde existen muchas oportunidades. Ahora, no todo esto es idealista porque hay muchos que consideran que la educación es como la última frontera para la globalización y por tanto hay mucha actividad comercial en este ámbito y esto crea preocupaciones, pero la realidad es que esto es lo que está sucediendo y como educadores tenemos que ser conscientes de estos cambios y reconocer que se trata de un ecosistema que no es empujado solo por los gobiernos y los sistemas educativos, sino también para la actividad empresarial y privada. Así que estamos viendo particularmente en la educación superior una carrera para tratar de que nuestro currículo esté en línea lo más rápido con la mayor calidad posible para llegar al grupo más amplio de estudiantes. Y vamos a hablar esto después cuando hablemos de los recursos educativos abiertos. Cuando éramos chicos, pasábamos mucho tiempo creando cosas. Creábamos juegos, inventábamos juegos. Un niño que está en el parque con un juguete y construía un castillo de arena y realmente estábamos creando y jugando en el límite del conocimiento que teníamos. Cuando llegamos al colegio, sin embargo, esta creatividad desaparece porque, como les dije, el sistema educativo se concentra en la duplicación del conocimiento del profesor, de las estructuras que reducen la capacidad del alumno para crear. Así que en lugar de ser individuos creadores, activos durante vida, perdemos nuestra originalidad, nuestra creatividad. Ya no participamos tanto como en el pasado. Y eso se ve en cosas como, por ejemplo, Maker Faire, que es un grupo que quiere responder a los retos de la educación, haciendo que los alumnos participen en crear cosas. Este es un ejemplo de un joven, Calvin, de Sierra Leona, y es un chico que ha estado recolectando elementos de reciclaje porque él no tiene acceso a muchos aparatos o dispositivos tecnológicos y con estos objetos de reciclaje, con un transistor, una batería, ha creado un transmisor. Él tiene 15 años y gracias a su creatividad ha tomado lo que para otros era un desecho y convertirlo en un elemento valioso que ha creado una oportunidad de aprendizaje para él y para otros. Maker Faire es un grupo que está tratando de enseñar a los alumnos y a las personas cómo ser creadores y no solo consumidores. Ayer, gracias a la hospitalidad de la Fundación de Telefónica, los organizadores, pude visitar un par de zonas de Lima. En una de ellas había un colegio donde la fundación ha creado un laboratorio tecnológico para que los alumnos puedan interactuar y crear. Y este es el grupo de alumnos con los que interactué y me hicieron algunas preguntas muy inusuales pero eso es lo interesante de trabajar con niños. Me parece que es importante que si uno es una persona que toma decisiones importantes acerca de la educación que tenga impacto sobre los alumnos y los profesores y las vidas de otros,
se tomen el tiempo para hablar con ellos, para ver cuán creativos son y no empujarlos por un modelo que les imponga una visión del futuro. También, bueno, esto es muy interesante. Pueden ustedes ver ahí las paredes del aula donde aparecen todas las cosas que estos chicos han creado y que están compartiendo. Es un ejemplo excelente de la actividad de los alumnos cuando les permitimos participar y crear de manera, aprender de manera creativa. También visité el Hospital del Niño, donde la Fundación ha creado aulas hospitalarias, como se mencionó anteriormente, y allí los alumnos se sienten muy orgullosos de hacer una cosa tan sencilla como pintar y colorear y dibujar. Es una expresión creativa que es una de las actividades más originales de las personas. También me dieron muchos regalos. Este es el primer cerdo reciclado que haya yo recibido en mi vida, pero es un ejemplo de que los chicos son creativos y que hacen cosas y cómo hace que cobren vida estas actividades. También me dieron un palito de helado con un muñequito de agradecimiento por la visita al hospital. Me dieron un regalo con unos caramelos dentro de una botella de plástico y un poco de lana y cosas que me parecen fascinantes porque demuestra que los estudiantes cosas que deben decir, son objetos físicos. También me regalaron un mate burilado muy bello, pintado y burilado. Pero esos son ejemplos de que la gente crea recursos físicos. Ahora bien, gracias a que tenemos acceso a las tecnologías, esta creatividad no tiene que limitarse a objetos físicos. No se trata solamente de que los objetos que creemos sean físicos, también podemos crear cosas digitales, objetos digitales. Y ahora les voy a hablar acerca de dos áreas específicas en las que he estado participando en la creación digital y lo que me parece que significa esto para los sistemas educativos en la sociedad en términos generales. En primer lugar, se trata de los cursos en línea abiertos que se llaman cursos abiertos en línea, abiertos masivos, los MOOCs, que como Udacity, edX, Coursera en los Estados Unidos, que están creando la posibilidad de abrir la educación, y el otro es una cosa un poco más específica y que tiene un interés más reducido, que básicamente trata de tomar el proceso creativo y de innovación y globalizarlo de tal manera que todo el mundo va a participar, que todo el mundo pueda estar involucrado en crear cosas y compartirlas con otros. Uno de los cursos en los que he participado en los últimos años empezó en 2008. Es un curso en la Universidad de Manitoba, donde teníamos un curso abierto en línea con 25 alumnos en la universidad y luego lo abrimos la matrícula con Stephen Downes, una persona que básicamente había ya estado enseñando todos estos cursos en la universidad. Es un pensador muy innovador en lo que se refiere a las tecnologías educativas y creamos este curso sobre conectividad y conocimiento conectado. Ese es un término que creó Brian Alexander y que ahora recibe como $100 millones de donaciones de empresas y del MIT y de Stanford, y que ahora está recibiendo bastante atención porque permite poner en cuestión quién y cómo aprende la gente. Así que las perspectivas han sido siempre que uno tenía un lugar centralizado de aprendizaje. Si uno espera que los alumnos lleguen a una tecnología o una herramienta, seguimos utilizando el legado del aula. El aula es el sitio donde tienen que ir los alumnos, donde tienen que aprender. Nuestro objetivo más bien era decir que uno puede participar desde cualquier punto, mediante un blog, con un wiki, con Twitter, no importa dónde esté uno, o cuál... la perspectiva que aceptamos más bien es que las instituciones educativas, los docentes, no tienen que ser los dueños de los espacios donde aprenden los alumnos, sino que allí son los alumnos los dueños del espacio donde desarrollan sus identidades. Así es como es estructurado esto. Como
mencioné anteriormente, cuando uno planifica todo con anticipación para un curso, una clase, el alumno se supone que tiene que duplicar, es una actividad duplicativa. Nosotros más bien enfatizamos la creatividad para darle a los alumnos su propio lugar, sus propios espacios, y aplicamos las inteligencias para reunir los diferentes elementos. Así que no importa que sea un blog, que tengas un sistema de gestión de conocimiento, que participas en las redes sociales como Facebook o en Twitter, no importa qué tecnología o herramienta estés usando, no nos importa, porque es tu propio espacio, es tu propia identidad, y lo que estamos tratando de hacer más bien es encontrar una manera de reunir todos esos elementos de identidad con los que participas, todas sus contribuciones, y sumarlos, agregarlos en estos espacios. Gracias a este software que recibió Steven, cada día, todos los días, cuando empieza la clase, uno recibe un correo electrónico que resume quién dijo qué, en qué blog, con qué herramientas y cuál fue el debate al respecto del tema del curso. Esto crea la oportunidad para los alumnos de desarrollar sus propias identidades, pero que todavía le da a la institución la flexibilidad para dar un contenido estructurado. Básicamente así son los cursos, para darles una idea. Este es un curso que dictamos, que acaba de terminar hace un par de semanas, y todas las semanas empezábamos la semana y dábamos a alumnos una serie de recursos. No había mucho contenido. Creo que en el 2002 hice un curso en el que todo lo que hacía en el curso era que le decía a los alumnos, a un grupo de alumnos que eran básicamente profesores de la universidad, les dije que era un no curso. Cada semana simplemente les hacía una pregunta, y luego durante la semana discutíamos el tema, compartíamos recursos, criticábamos las diferentes opiniones, y al final de la semana yo escribía un artículo a partir de la discusión, y lo que estaba tratando de comunicarles es que aprender el currículum, aprender el contenido, no hay que hacerlo antes de que aparezca el alumno, sino que el currículum es parte de un proceso creativo. Así que en lugar de decirle que tienes que dominar este contenido, más bien la experiencia es la que crea el contenido. Empezábamos con algunas lecturas, con recursos de video, y luego básicamente compartíamos con los alumnos las ideas, y les pedíamos sus contribuciones. Pedíamos que algunos cuantos expertos a nivel mundial dieran sus opiniones, porque era una clase global, y gracias a Skype o Google Hangouts es posible hacer que participen los alumnos en los cursos, y cada día reuníamos todos los posteos individuales de todos los participantes de un día. Aquí vemos en la pantalla sus comentarios e ideas, y luego sumamos también, reuníamos quienes habían usado Twitter, y todo esto lo mandábamos a un correo diario que recibían los alumnos de lunes a viernes. También había la oportunidad de utilizar espacios centralizados. Es un concepto muy importante. Lo que yo he visto es que ahí es donde el idealismo y el pragmatismo, el idealismo se encuentra con la realidad. De un lado teníamos que, si todo el mundo tenía que participar activa y abiertamente y libremente, veía que muchos alumnos no querían solo eso, sino que querían también tener un espacio centralizado, central, que sea una función de la necesidad de la gente que tiene que desarrollar habilidades para participar en las redes sociales, o solamente porque los alumnos tenía que respetarse los deseos de los alumnos a medida que iba avanzando el curso. Lo que me pareció más valioso de este proceso es que hay toda una creatividad que manifiestan los alumnos. Así que este curso que acabamos de terminar permitía que los alumnos presentasen sus artículos, sus redacciones. Y cuando vemos, por ejemplo, esta alcancía que ha hecho el alumno con un material reciclado, básicamente es lo mismo que este otro artículo digital que comparte el alumno con otros y que les permite ampliar y compartir sus conocimientos. Y otros alumnos al principio del curso les decíamos, crearon cosas diferentes, como por ejemplo este alumno creó este mapa mental sobre las diferentes maneras en que compartían conocimientos con otros participantes, y esto crea un artefacto. Es un artefacto que ella creó, que permitía que los otros compartiesen con ella y pudiesen ampliarlo y mejorarlo. Estos son los cursos abiertos en línea, que crean una oportunidad para generar innovación y creatividad en línea
con alumnos que tienen la oportunidad de comunicarse globalmente para que la educación no sea un evento regional o local. Ahora bien, una de las preguntas que surge, porque hemos visto muchos sectores de la sociedad que han sido irrumpidos, perturbados por la tecnología, uno de los retos que aparecen es cómo podemos hacer investigación si estamos participando en estas economías digitales. Y uno de los ejemplos en los que he participado con un grupo de colegas es un laboratorio de investigación distribuido. Es un sistema básicamente en el que buscamos alumnos que estaban en las primeras etapas de sus programas doctorales, que todavía no habían terminado sus estudios de investigación doctoral, para que se conecten a nivel global con expertos mediante un proceso de investigación accesible a otros por Internet. Así que buscamos 5 claves o pistas de investigación y buscamos los estudiantes a nivel doctoral de todo el mundo y los pusimos en contacto con los expertos a nivel mundial sobre estos temas para que los alumnos pudiesen interconectarse a nivel global, y lo más importante es que tenían la posibilidad de crear una huella doble. Una de las cosas que estoy enseñando ahora en la Universidad de Tabasco es esta apertura de la educación, y una de las actividades que hacen los alumnos es buscar unos cuantos profesores universitarios, catedráticos, y haces una búsqueda de estos trabajos académicos en Google y haces luego una búsqueda de Google general. Tal vez así no tengan que enfrentar el problema de que me pasó ayer, que yo parecía no ser la persona real que habían encontrado en la web, en Internet. Entonces, por un lado, estos alumnos encontraron el perfil en Google de investigación, de research, mientras que en la otra búsqueda veían el perfil general para el público común y corriente, y vemos estos dos componentes, y esto es lo que estamos tratando de hacer con los alumnos. Hay los alumnos que crean esta huella digital para que la puedan ver las personas común y corriente, y también las búsquedas de trabajo más bien académico de investigación, y esto es lo que nos ha llevado a desarrollar trabajo de analítica, que es un trabajo que vamos a continuar en la Universidad de Stanford el próximo año. Tenemos todos estos alumnos en línea, pero que también van a reunirse físicamente para debatir temas, y cada mes hay una presentación en línea sobre maneras de hacer presentaciones públicas para que cualquier persona que esté interesada en el tema pueda participar. Pero también tenemos una serie de reuniones más privadas, como tendríamos en un laboratorio de investigación. Tenemos ahí alumnos que comparten sus metodologías e investigaciones, reciben retroalimentación de otros catedráticos y otros alumnos. Son sesiones cerradas porque hay un aspecto de vulnerabilidad en el proceso de aprendizaje. No todo el mundo quiere estar expuesto públicamente. Cuando los alumnos están tratando de buscar una solución para una idea, quieren tener privacidad para desarrollar esa idea sin tener que sentirse observados como si estuvieran en una pecera. Así que en estas reuniones cerradas mensuales, colaborativas, en sesiones asincrónicas como Google Talk o Skype, y también actividades asincrónicas con Ning, por ejemplo, que es un servicio de redes que era mucho más popular antes, pero que ahora perdió popularidad de Facebook y otras herramientas, pero lo seguimos utilizando con los alumnos de este curso que participan durante 3 años en este experimento. Este es un ejemplo de cómo los alumnos pueden participar y ser creativos e innovar participando en redes más amplias con otras personas. Y esto nos lleva a la noción del cambio sistémico. Las estructuras de conocimiento están cambiando, las economías están empezando a cambiar, y como consecuencia necesitamos nuevos enfoques y nuevas maneras de desarrollar conocimiento e ideas. Y este es el enfoque que ponemos en la creatividad y la innovación. Pero los sistemas educativos no están muy dispuestos a cambiar, a innovar,
no proporcionan un entorno muy apropiado para la creatividad. Así que uno de los retos que enfrentamos es que, en primer lugar, creo que el sistema educativo durante los próximos 5 o 10 años van a tener que pasar de los cursos a algo que podríamos llamar competencias. Así que en lugar de enseñarle a los alumnos estos bloques grandes de conocimiento, vamos a reducir el conocimiento de la escala a un nivel más granular. Veamos lo que ha sucedido, por ejemplo, al pasar de los discos a Napster y a iTunes. Hemos pasado de los discos de vinilo, que son artefactos físicos de conocimiento, hemos tomado este modelo y lo hemos digitalizado, y luego nos dimos cuenta que este álbum, este long play de 10 canciones, un artefacto, un vestigio del elemento musical físico, pero una vez que lo digitalizamos, que digitalizamos la música, ya no necesitamos el disco, el long play, el vinilo. Y esta es una de las razones de la aparición de Napster, a pesar de los problemas de piratería, y luego el desarrollo de iTunes. Me parece que para los cursos vamos a pasar también de los cursos mismos a la digitalización, que ya está en marcha, a trabajo de unidades pequeñas de competencias. ¿Qué significa una competencia cuando vamos a pasar de un curso a una competencia? Una competencia es una unidad de conocimiento que alguien puede dominar para llevar a cabo una tarea específica o cubrir una necesidad específica de conocimiento. Así que no me parece irrazonable esperar que ahora estos tiempo que uno pasa aprendiendo habilidades, en lugar de tenerlo en un bloque de conocimiento, lo vamos a personalizar a las necesidades de los alumnos. Y me parece que esto es fundamental. Igual que pasamos en la música del álbum al iTunes, vamos a pasar también por este camino en la instrucción de cursos a competencias. La mayor parte de los alumnos aprenden efectivamente en un aula, en un espacio físico. Los alumnos tienen que tener la capacidad de conectarse unos con otros, y muchos alumnos consideran que este es un buen espacio para la socialización. Pero debido a estos cambios, los artefactos físicos del conocimiento aparecen de una manera diferente en los espacios digitales, y por eso tenemos que reflexionar acerca de cuál va a ser el aspecto de las escuelas. Por ejemplo, en Suecia hay colegios donde ya no tenemos la misma aula física, el modelo de aula con carpetas ha sido dejado de lado para crear espacios abiertos donde los alumnos pueden interactuar para aprender, pero no tienen que estar sentados replicando lo que sabe o lo que dice el maestro, el educador. Algunos sistemas también aceptan, o bueno, muchos aceptan, y ya hemos escuchado esto en la discusión inicial del panel, que hay un acuerdo de que necesitamos diferentes modelos de educación en nuestras sociedades, y también hay acuerdo en que estos modelos no son solamente como, por ejemplo, vamos a tomar un aula como existe ahora y vamos a pintarles las carpetas y las mesas y las paredes, sino que tenemos que reconceptualizar completamente los modelos de aprendizaje. Si tenemos en cuenta las herramientas para la aprendizaje que usan maestros y alumnos, y los juegos, por ejemplo, vemos que nos dan muchísimas más oportunidades para aprender, que están en un espacio muchísimo más amplio que las aulas y que las estructuras curriculares que utilizamos en nuestra experiencia actual. Y esta es la experiencia del aprendizaje conectado, porque el aprendizaje tiene que ser, en primer lugar, equitativo para que todo el mundo tenga acceso a la educación de calidad. En segundo lugar, se trata de un aprendizaje que es social y que aproveche el hecho, como dije anteriormente, de que nosotros somos inteligentes, no dentro de nuestras mismas cabezas, sino que somos inteligentes en la medida en que somos parte de las redes sociales y técnicas. Así que
tenemos un conocimiento que es motivado por lo social, enfatiza la creatividad en conjunto. Son actividades que queremos fomentar en nuestros alumnos para que puedan asumir retos bastante complejos del aprendizaje, pero que no podrían enfrentar con los modelos actuales. Y en relación con el énfasis social y participatorio, el currículum que le damos a los alumnos no debe ser creado con anticipación, sino que se ve resultado como parte de este paso por el proceso específico del que les hablo de creatividad e innovación. Y uno de los elementos únicos de todo esto es que cuando creamos algo, puede ser analizado y podemos descubrir nuevos patrones. Como resultado, podemos comprender cómo piensan los alumnos cuando podemos tener acceso a la manera en que han creado algo. Uno de mis ejemplos favoritos es un proyecto que se llevó a cabo por un grupo de alumnos que entrevistó a alumnos en sus ceremonias de grabación en Harvard, una de las universidades más elitistas del mundo. Allí estos investigadores se reunió con los alumnos que se estaban graduando y les preguntaban por qué habían estaciones en el año, que ya estaban graduándose, por qué habían estaciones en el año. Y lo sorprendente es que la mayor parte de los alumnos no pudo responder esta pregunta, que es una pregunta que uno haría en una clase de ciencias de tercero de primaria, pero la razón es que nada, como parte de su trabajo académico, las había requerido que explicitaran esta idea. Explicitarlo para mí quiere decir en este caso convertirle en un artefacto que le permita al maestro darse cuenta de que ha entendido el concepto o que no lo ha entendido y hay que hacer las cosas de otra manera. Así que uno de los beneficios de estas tecnologías que estamos introduciendo actualmente en nuestras clases es que nos permite crear un rastro. Cada vez que hacemos algo con una tecnología, dejamos un rastro digital que otra persona puede analizar y entender. Esta es la noción de entender la analítica del conocimiento. Por ejemplo, esta mañana, cuando vinieron aquí a la conferencia, de repente pasaron por el cajero para sacar plata o en una cafetería para tomarse un café. ¿Qué pasa? Pagaron con su tarjeta de crédito o la gente aquí ha estado tomando fotos y esto ha dejado un rastro digital. Tal vez han estado utilizando el Twitter. Así que todos estos rastros crean una memoria del día cotidiana. La dificultad con esta memoria cotidiana es que no podemos tener acceso fácil a ella porque no tenemos las herramientas analíticas que nos permitan comprender qué es lo que ha sucedido. Y este es un elemento importante también porque si queremos que estos recursos estén a disposición de todos para ver estas redes digitales, requerimos un contenido, un sistema digital que nos permita compararlo con lo que nosotros queremos que aprendan los alumnos. Tenemos aquí un ejemplo del curso que mencioné anteriormente. Este es curso abierto en línea. Tenemos Martin Hodgson, un colega del Reino Unido que tiene estos enfoques analíticos. En un curso normal creamos el contenido y luego entran los alumnos. En este modelo creativo tenemos basado en competencias que es más granular y los alumnos van trabajando con el contenido. Esto nos permite comprender si están logrando ciertos objetivos y competencias. Veamos otro ejemplo para que quede claro. ¿Cuántos de ustedes recuerdan Yahoo, la herramienta de búsqueda de fines de los 90, principios de los 2000? ¿Recuerdan el Yahoo, el buscador Yahoo? En esta época lo habían organizado mediante enlaces con links que nos llevaban a categorías. Entonces, si uno quería buscar un auto en Yahoo, no buscaba auto, sino iba a la sección auto y esto hacíamos un clic y esto es un ejemplo de un artefacto físico que era la biblioteca, que era replicado con la tecnología. Igual que en la biblioteca los libros están clasificados en secciones, Yahoo tomaba los contenidos y los ponía en secciones de la página web, pero entonces apareció Google porque concebían que el conocimiento digital era diferente del conocimiento físico. Y en Google dijeron, no tenemos que utilizar la inteligencia del principio, es decir,
estructuras organizadas. No tenemos que hacerlo desde el principio, sino que podemos aplicar la inteligencia en el punto de búsqueda mismo. Y así es como ahí es donde obtenemos la información y conocimiento que necesitamos. Y esto es la perspectiva de la analítica. En este curso tenemos alumnos que comparten sus resultados o sus posts en los blogs o sus comentarios en general, y ahí vemos quiénes son los más activos en el Twitter y cuando cae la actividad en Twitter, y prácticamente vemos que este ciclo en el que la mayor parte de los alumnos al principio participan mucho y luego una caída de la participación. También vemos las áreas que le interesan más activamente a las personas que participan. O aquí tenemos el gráfico de la red social a partir de la manera en que los tuiteros se conectan con unos con otros y quienes son más centrales y quienes son más periféricos. Así que toda esta analítica nos permite entender qué cosa es lo que ha sucedido. También podemos ver cuáles son los países del mundo donde tienen la mayor participación y donde había, porque este es un análisis de Twitter solamente, pero vemos dónde están los países que participan más los alumnos durante el curso. Estas son herramientas analíticas sencillas que utilizamos al final del curso, que nos permiten entender qué es lo que sucedió. Porque si reunimos a todo el mundo en un salón, a los alumnos en un salón, cuando termina la clase y el conocimiento, el contenido se dispersa y la interacción se dispersa, entonces ya no tenemos la misma oportunidad de comprender qué es lo que está sucediendo. Así que tenemos que utilizar técnicas de analítica para entender mejor lo que está sucediendo. Así que en último término, la pregunta sería ¿por qué todo esto es importante? Y como he mencionado, cuando no imponemos un contenido estructurado desde el principio, porque es demasiado controlado y muy estricto, esto nos lleva a reducir las oportunidades de creación e innovación. Cuando dejamos de frustrar esta oportunidad de crear e innovar, aún así necesitamos ver qué cosa es lo que están logrando los alumnos como parte de su participación en el curso. Como dije antes, al pasar de este modelo de aprendizaje preconcebido a un modelo dinámico donde los alumnos participan activamente. Así que como pensamiento final, los grandes retos que están enfrentando los sistemas de educación superior, primaria y secundaria nos dan también grandes oportunidades. La oportunidad de que podamos crear una sociedad en asocio con los sectores educativo, de la sociedad civil, el gobierno, el sector privado, pero también una sociedad donde podemos tratar los problemas de las desigualdades sociales y económicas que han existido en el pasado y tengamos la oportunidad de que los alumnos de la actualidad puedan entrar a un sistema que dé a todos la oportunidad de participar en una economía del crecimiento, de conocimiento que está en crecimiento. Muchas gracias.